Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña Enseñanzas del Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre las bienaventuranzas y en esta cuarta semana vamos a hablar bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, con la promesa porque ellos serán saciados. Tenemos referencia en el libro de Isaías, capítulo 49 del 8 al 13, de qué hambre y sed se tratan. En la Biblia, la sed es a menudo el símbolo de un ardiente deseo de Dios. Ese hambre, ese deseo de buscar a Dios. El hombre tiene ese deseo de felicidad, de plenitud, que solo Dios nos puede dar. Dice la palabra, como la sierva anhela las corrientes de las aguas, así mi alma te anhela a ti. Tiene mi alma sed del Dios viviente. En esta palabra, pues claro, el Señor nos habla, el salmista, sobre ese deseo, sobre ese anhelo de felicidad que todo ser humano tiene por Dios. Mateo añade hambre y sed de justicia. Justicia es una palabra muy importante en la teología de Mateo. Se encuentra 7 veces. Justicia hace referencia a la voluntad salvífica de Dios como expresión de su fidelidad al pueblo de la alianza. El hombre debe buscar ese plan salvífico de Dios. Buscar primero el reino y su justicia. Justicia es sinónimo en Isaías y en los salmos de salvación. De esa salvación, de esa santidad que todo ser humano, todo hombre tiene que buscar, tiene que encontrar, tiene que desear esa hambre, esa sed de justicia que solo Dios puede saciar nuestra alma con su gracia, con el consuelo del Espíritu Santo, con su amistad. La santidad se caracteriza en suma por la unión con Jesucristo. Eso es la santidad, estar en unión, estar en comunión con la gracia de Dios, con Jesucristo. Unión de vida, de gloria, que es obra exclusiva de Dios. Unión de pensamiento, de alabanza, de amor, de obediencia, que es la parte que en ella nos corresponde a nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar y que esforzarnos por buscar esa santidad. No solo decir, sí, Señor, Señor, yo no robo, no mato, me porto bien, no tomo, no fumo. Muchos dicen así, que nomás están así, pero no se entregan, no practican la fe, no buscan, no tienen ese deseo, esa hambre de santidad, de perdonar, de amar, de ser fiel, que es lo que tenemos que buscar. El hambre de santidad es un tormento irresistible de no ser más que uno solo con Él, un deseo siempre y constantemente renaciente de conformar nuestros pensamientos con los de Dios, de identificar nuestra voluntad con la suya, la cual implica una resolución constantemente reanudada de parecernos más a Jesús en nuestras acciones, pensamientos, palabras y nuestras acciones, nuestro comportamiento. Dirá la palabra de Dios, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Eso es la santidad. Esa es esa hambre, esa sed que todo ser humano tiene que tener. Claro, primero la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas, el arrepentimiento. Y ya cuando ya el corazón está bien purificado, bien desprendido, entonces ya se orienta a buscar, claro, la salvación de Dios. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Nos dice el Evangelio de Lucas. A los hambrientos los llena de bienes. ¿Y cuál es el mejor bien? El Espíritu Santo, el consuelo del Espíritu Santo en nuestros corazones. En este cuarto grado de esta bienaventuranza es laborioso, es trabajoso. En el alma se dedica con vehemencia a desprenderse de todo cuanto la esclaviza con los dulces pero letales lazos de la muerte, del pecado, de la seducción, de la maldad. En este grado se siente el hambre y sed de justicia y es muy necesaria la fortaleza, pues no se abandona sin dolor lo que se retiene con deleite. Tenemos aquí la conversión, el desprenderse de cualquier afecto desordenado. Y eso a veces el corazón va a sangrar, el corazón va a llorar. Hay que desprenderse de esos afectos
de esas malas amistades, de esos malos hábitos que a veces están muy arraigados en nuestra alma por años, por décadas. Tenemos a veces vicios, malos hábitos y hay que desprenderse de todo eso para buscar, claro, la conversión, la salvación, el hambre y la sed de justicia. Y claro que vamos a necesitar la fortaleza, que después vamos a hablar de esa virtud cardinal de la fortaleza y del don del Espíritu Santo de fortaleza. En las Escrituras encontramos expresada una sed más profunda que la sed física. Es un deseo en la raíz de nuestro ser. El salmista dice: Dios, tú mi Dios, yo te busco, sed de ti mi alma. En pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agotada sin agua. Y nos dirá San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Cada uno tiene que descubrir, porque a veces estamos llenando esa sed o ese deseo de felicidad con las cosas del mundo: dinero, placer, poder, bienestar, consumismo, cosas que nos esclavizan. Y claro, al final pues dejan el alma vacía. Ver dónde estoy yo bebiendo de esta sed de Dios. ¿A qué fuente estoy asistiendo para beber de la sed de Dios? Si es la Eucaristía, si son los sacramentos, si es la Santa Misa, si es la adoración al Santísimo, que es donde yo debo encontrar esa felicidad, esa conversión, ese deseo de llenarme del Espíritu Santo de Dios, o si son a veces las cosas mundanas que sabemos dejarán mi alma pues más triste, más amargada. Es el Espíritu Santo quien despierta esta sed. Él es el agua viva que ha plasmado nuestro polvo. Él es el soplo creador que le dio vida. Dichosos, claro, dichosos aquellos que tienen esta hambre y esta sed de santidad que todo ser humano, claro, tenemos que insistir y buscar y perseverar, especialmente cuando vayamos a la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Es ahí el lugar donde yo debo de sumergirme en la presencia de Dios, en el deseo de Dios, en el hambre de Dios, en el buscar a Dios dentro de mí, en adorarle, alabarle, pedirle, agradecerle. Yo soy su hijo, yo soy su hija, y debo, claro, llenarme siempre de ese deseo de santidad. Claro, en la Santa Misa, que es muy importante, pero también en otros momentos durante el día yo puedo poner en práctica ese deseo, esa sed de santidad en mi vida. Ahora, claro, pasamos a un segundo apartado, que es la recompensa, porque ellos serán saciados. La hartura se usaba también con frecuencia para expresar el gozo que se sigue del don divino, idea expresada particularmente en el Salmo 17, y el don divino tiene un nombre: Jesucristo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Se refiere aquí a los amadores del bien verdadero y eterno. Serán pues saciados de aquella comida de la que dijo el Señor: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, que es la justicia, y de aquella agua de la cual quien beba, como él mismo dice, se convertirá en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Claro, la recompensa ya se da en esta vida, lo sabemos, por el don del Espíritu Santo, la paz, el amor, la bendición, los consuelos que puede derramar el Señor. Nos va a saciar, solo Dios puede llenar nuestro corazón de felicidad. Pero claro, hay que saber descubrir, hay que saber tener discernimiento para rechazar las insidias del maligno y así poder beber de esta fuente de salvación que es el don del Espíritu Santo. En un tercer apartado vamos a ver ahora un poquito las virtudes cardinales. Hemos estado hablando en la campaña sobre las virtudes teologales por un lado y también las virtudes cardinales: prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Voy a hablar un poquito sobre las virtudes para tener un mejor conocimiento. Se llaman cardinales porque son el gozne o bisagra, cardo en latín, sobre el cual gira toda la vida moral del hombre, es decir, sostiene la vida moral del hombre. Estas virtudes hacen al hombre cabal, y sobre estas virtudes Dios hará al santo, es decir, infundirá sus virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Como una puerta, hacemos la bisagra, cuando uno va a entrar a una casa, bueno, una puerta, están las bisagras ahí, una arriba y otra en medio y otra abajo. Pues bueno, ahí vienen entonces las virtudes cardinales: prudencia,
justicia, fortaleza y templanza, ¿ok? Que es como esa girar toda nuestra vida moral sobre estas virtudes. Si un hombre es realmente prudente, justo, fuerte y templado espiritualmente, podemos afirmar que posee también las virtudes morales, por lo que es válido afirmar que estas 4 virtudes contienen la semilla de las demás. Estas 4 virtudes son como remedio a las 4 heridas producidas en nuestra naturaleza humana. Sabemos que el pecado original dejó nuestra naturaleza muy golpeada, muy inclinada al mal. Y por eso Dios, en su amor, pues, nos da en la vida espiritual estas 4 virtudes. Contra la ignorancia del entendimiento sale al paso la prudencia. Prudencia. Es muy importante discernir, ser prudente antes de hablar, antes de tomar una decisión, antes de una consulta, de una decisión importante que tengo que tomar como padre, como madre, como hijo de Dios, como joven. Es bueno la prudencia. Contra la malicia de la voluntad, la justicia. Contra la debilidad del apetito irascible, la fortaleza, de la cual vamos a hablar hoy. Contra el desorden de la concupiscencia o de la inclinación al mal, la templanza. Y en un cuarto apartado vamos a hablar ahora de la virtud cardinal de la fortaleza, que se refiere a esta cuarta bienaventuranza, ese hambre, esa sed de justicia, ese querer ser saciado del amor de Dios. Necesitamos fortaleza para perseverar, para ser constante. Es la virtud que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por miedo, ni siquiera por el temor de la muerte. También modera la audacia para que no desemboque en temeridad. Tiene 2 elementos: atacar, hay que luchar, hay que esforzarse como los soldados. A veces atacamos, van a la guerra con las armas para atacar y vencer a los enemigos. También nosotros tenemos que atacar, correr, lanzar, para a veces dar golpes contra el enemigo, contra las tentaciones, contra los engaños del maligno. Hay que atacar y poder vencer todos esos obstáculos que se nos presentan. Pero también hay que resistir, y ahí está la clave, resistir, porque a veces uno está medio débil, medio flaco en la oración o en la virtud, y el enemigo es cuando ahí se aprovecha para atacarnos, para tentarnos de una y de otra manera. Entonces la fortaleza tanto ataca como resiste, ser fuerte como una concha. Se encierra uno en sí mismo y así el enemigo te va a querer atacar, te va a querer abrir, va a querer entrar al castillo de nuestra alma. Y claro, uno está ahí pertrechado, bien amarrado, bien fuerte, para que esos golpes del maligno no te hagan caer en pecado. Resiste. Atacar para conquistar metas altas en la vida, venciendo los obstáculos. Resistir el desaliento, la desesperanza, los halagos del enemigo, soportando la muerte, incluso el martirio, si fuera necesario, antes que abandonar el bien. Es muy importante y necesaria en la vida espiritual. Hay en el camino de la virtud un gran número de obstáculos y dificultades que es preciso superar con valentía si queremos llegar a la gloria del cielo. Para ello es necesario mucha decisión, mucha fortaleza, emprender el camino de la perfección cueste lo que costare, mucho valor para no asustarse ante la presencia y los engaños del maligno, mucho coraje para atacarle y vencerle, mucha constancia y aguante para llevar el esfuerzo hasta el fin, sin abandonar las armas en el medio del combate. Toda esta firmeza y energía tiene que proporcionarla la virtud de la fortaleza, la decisión, el valor, el coraje, la constancia, el aguante. Somos unos guerreros para poder conquistar y llegar al cielo. Guerreros en el sentido de la palabra, tenemos que luchar y hacernos violencia a nosotros mismos para poder arrebatar el reino de los cielos. El Señor lo dijo: quien se hiciere violencia contra sí mismo, esos son los que entran al reino de los cielos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El secreto de nuestra fortaleza se halla en la desconfianza de nosotros mismos y en la confianza absoluta en Dios. Los medios para crecer en la fortaleza son profundo convencimiento de las grandes verdades eternas, cuál es mi origen, mi fin, mi felicidad en la vida, qué me impide llegar a Dios, tanto también el espíritu de sacrificio.
Desconfianza de uno mismo para poner mi confianza en Dios. Qué importante es confiar más en Dios. Desconfiar de uno mismo, porque la carne es débil, somos flacos, somos pecadores, somos débiles y necesitamos poner nuestro amor, nuestra confianza en el Señor, especialmente para que Él me ayude, me dé la gracia de resistir los ataques del maligno. Nos dice el libro de Isaías: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. En un quinto apartado vamos a ver ahora las bienaventuranzas y los frutos correspondientes. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, atribuye al don de fortaleza esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, porque serán hartos. Porque la fortaleza recae sobre cosas difíciles, cosas arduas, y desear santificarse no de cualquier manera, sino con verdadera hambre y sed. Es en extremo arduo y difícil. Así vemos que las almas dominadas por el don de fortaleza tienen un deseo insaciable de hacer y de sufrir grandes cosas por Dios. Ya en este mundo comienzan a recibir la recompensa con el crecimiento de las virtudes y los goces espirituales intensísimos con que Dios llena frecuentemente sus almas. Claro, Dios les va a recompensar, Dios les va a consolar, Dios les va a levantar, les va a empujar, les va a prender en ellos el fuego del Espíritu Santo para no desanimar, no desalentarse. Es importante siempre mirar hacia adelante, ser perseverantes, ser constantes, ser fieles a lo que Dios nos pide. Y claro, dentro de nosotros tenemos que tener esa hambre, ese deseo de santidad toda nuestra vida. No solo una época en la vida, sino toda nuestra vida, toda nuestra vida. Dice por ahí el refrán: camarón que duerme, se lo lleva la corriente. Pues necesitamos la perseverancia, no dormirnos, sino siempre perseverar, ir hacia adelante. Y eso implica mucha fortaleza y mucho deseo de santificarse. Sexto, medios para perfeccionarse en la fortaleza. Primero, pedirla incesantemente a Dios. Porque, aunque es verdad que este es un medio general que puede aplicarse a todas las virtudes, ya que todo don sobrenatural viene de Dios. No lo es menos que en el orden a la fortaleza necesitamos una especial ayuda de Dios, dada la debilidad y flaqueza de nuestra pobre naturaleza humana, vulnerada por el pecado. Pedirla incesantemente a Dios. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Hay que pedir, hay que clamar, hay que buscar a Dios, pidiendo este don de la fortaleza. Sin el auxilio de la gracia no podemos nada, pero todo lo podemos con Él. Por eso en la Sagrada Escritura se nos inculca tan insistentemente la necesidad de pedir el auxilio de Dios, que es nuestra fortaleza. Tú eres ciertamente mi roca, mi ciudadela, y el que da a su pueblo. Es el Dios de Israel que da a su pueblo fuerza y poderío. Salmo 67, 36. Aquí está una vez más, mis hermanos, pedir a Dios esa fortaleza, esa fuerza, esa gracia que uno va a necesitar. Segundo, prever las dificultades que encontramos en el camino de la virtud y aceptarlas de antemano. Es bueno saber conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Es el inicio, claro, de la sabiduría. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que uno anda haciendo para no caer en las acechazas del maligno. Va a haber dificultad, va a haber prueba, va a haber crítica. Te van a perseguir, te van a decir cosas, pero tú tienes que ser fuerte, ser como una roca, ser fuerte y perseverar en ese deseo de santidad, de conversión. Tercero, abrazar con generosidad las pequeñas molestias de la vida diaria para fortalecer nuestro espíritu contra el dolor. Entonces, el sacrificio, pequeño sacrificio, vida mortificada. Es bueno hacer un poquito de ayuno, es bueno mortificarse, es bueno guardar silencio, es bueno controlar la vista, es bueno la lengua, no estar hablando de más, hay que saber mortificarse, dominar, sobre todo en aquello que pueda ofender a Dios, abrazar esas cruces de cada día.
No quejarme ante Dios, no quejarme ante los demás, sino aceptar con amor, con paz, con humildad las dificultades, porque eso me va a hacer que mi alma y mi corazón se vaya practicando, se vaya ejercitando, se vaya fortaleciendo en las cosas difíciles. Cuarto, poner los ojos con frecuencia en Jesús crucificado. Claro, Jesús también en su pasión, en su muerte, nos dio gran ejemplo de fortaleza en los azotes, cuando era flagelado en la columna, en la espalda, cuando fue coronado de espinas, especialmente cuando fue clavado en la cruz. También ahí el Señor nos da gran ejemplo de fortaleza. Ya en un séptimo apartado vamos a hablar ahora, claro, de este don del Espíritu Santo, don de fortaleza. Hablamos ya un poquito sobre la virtud de la fortaleza, virtud cardinal, y ahora vamos a hablar sobre este don de la fortaleza, que es don del Espíritu Santo. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar por instinto del Espíritu Santo toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Repito una vez más, el don de fortaleza es un hábito sobrenatural, viene de Dios. Robustece al alma para practicar por un instinto, ahí está la clave, por un instinto del Espíritu Santo, toda clase de virtudes heroicas, con invencible confianza, superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir en el camino. El don de fortaleza. Para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. En realidad el hombre cada día experimenta esa debilidad, especialmente en el campo espiritual, en el campo moral, cediendo a los impulsos de las pasiones internas y a las presiones que a veces ejerce la sociedad, el medio ambiente, la familia, el trabajo, la iglesia, donde me encuentro yo a veces ahí comprando en la tienda o en una reunión familiar, la sociedad, el ambiente, la televisión, las películas, las noticias, todo. Vivimos en un mundo, claro, que hace mucha presión y nos seduce, nos engaña para renegar de Dios, para dejar nuestra fe, dejar nuestra religión y, claro, volvernos contra Dios. Por eso necesitamos esta fortaleza. La timidez y la agresividad son dos formas de falta de fortaleza que a menudo se encuentran en el comportamiento humano, con la consiguiente repetición del entristecedor espectáculo de quien es débil y vil con los poderosos, petulante y prepotente con los indefensos. Aquí hay que tener un cierto control, tanto en la timidez o en la agresividad. Claro que timidez, sí, hay que ser un poco, pues dominar y controlarse a veces ante las injurias de los demás o ante un momento difícil, no hay que estar respondiendo con agresividad y todo eso, sino hay que tener claro un poco de dominio y control. Pero si tengo que defender mi fe o tengo que dar alguna respuesta en honor a la verdad o por nuestra religión o por la iglesia, pues tengo que darla, la respuesta, no quedarme tímido, no quedarme callado, que los demás me pisoteen. Pero también, claro, no ser agresivo porque a veces puedo fallar y ser muy agresivo y no me controlo y no me domino y si me dicen blanco, pues yo digo negro, y si dicen rojo, yo digo azul y ahí estamos peleando y gritando. Claro que tiene un poco de dominio y control. El don de fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos como en el martirio, sino también en las habituales condiciones de dificultad, en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios, en el soportar ofensas y ataques injustos, en la perseverancia valiente incluso entre incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y la honradez. Entonces, claro, un impulso sobrenatural que nos va a ayudar a defender nuestra alma, nuestra fe, nuestro corazón, ser fuertes, resistir, aunque a veces seamos atacados o seamos calumniados, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Salvador. En un octavo apartado vamos a ver la necesidad del don de fortaleza.
Primero, para perfeccionar las virtudes infusas. Recuerda, las virtudes infusas o virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Pues este don de fortaleza nos va a perfeccionar, nos va a llevar a plenitud esas virtudes que ya tenemos por el bautismo. Para la perfección de la virtud de la fortaleza, lo mismo, ya tenemos la virtud cardinal de la fortaleza. Pues este don del Espíritu Santo la va a llevar a mayor perfección. Me va a realmente dejar que el Espíritu Santo dentro de mí, dentro de mi mente y mi corazón, me impulse a practicar de verdad, de corazón, con fe, con amor. A veces va a haber dificultades, va a haber pruebas en la vida y claro, si yo tengo esta fortaleza, Dios me va a ayudar, me va a consolar, a dominarme. Y claro, tercero, para permanecer en estado de gracia. Claro, la gracia de Dios, la gracia santificante, la recibimos también, claro, por el sacramento del bautismo, de la penitencia o confesión, por el perdón de los pecados. Recuperamos la amistad con Dios y claro, al recibir el sacramento de la Eucaristía, también Dios nos va a dar su gracia. Y para ser fieles a esta amistad con Dios hay que ser fuertes. Lo sabemos ya, porque si no, el mundo y las corrientes que hay afuera, la sociedad, las malas amistades, todo lo negativo que hay afuera, me hacen la guerra para destruirme, para quitar esta amistad con Dios. Claro, es muy necesario el don de fortaleza. En un noveno apartado, efectos del don de fortaleza. 1. Proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. La energía, la gracia, la da Dios. Sin mí no pueden hacer nada. Poquito. Ay, puedo hacer poquito. No, nada podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la gracia de Dios. Y esta fuerza inquebrantable nos viene por el don de fortaleza. Segundo, destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. A veces la tibieza pues es esa flojera, esa pasividad, ese quedarme en casa, ese no hacer nada. Pues todo va normal. ¿Cómo estás? No, pues todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo te decís? No, pues todo bien. A veces somos tibios, muy mediocres. No nos decidimos, no nos entregamos, no somos fuertes, no luchamos. Y la tibieza pues nos corrompe. Dice la palabra de Dios, ni fríos, no eres frío y no eres caliente. Mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así dice la palabra de Dios en el libro de la Revelación. Claro, los tibios, pues Dios los vomita, no los aguanta, no los soporta. No es frío o caliente, pero decídete. Es lo que tenemos que decidirnos. Entonces la fortaleza destruye esa tibieza y nos hace entregarnos, nos hace luchar y buscar la santidad en el servicio de Dios o en la santidad de nuestra vida. Tercero, hacia el alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros o enemigos. Ojalá que así fuera, que ante las dificultades, las pruebas, los enemigos, pues no, nomás me están dando caña, yo nomás estoy aguantando y aguanto y aguanto. No, si no sabemos que hay que defendernos y ser valientes y luchar y esforzar y derrotar esos enemigos. Sabemos que son tantos en nuestra vida espiritual y por eso necesitamos que esta alma se llene pues, de esa gracia, de ese amor, de ese deseo, de ese fuego, de ese empujar, de ese hambre, de ese sed de justicia, sed de santidad. Y claro, si uno hace esto con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, pues Dios te va a dar el consuelo, la paz, el amor, la plenitud y todos esos enemigos tendrán que alejarse de nuestra vida. Si eres débil, eres frágil, eres flaco, ahí el enemigo se aprovecha, te aprovecha, bonito y sabroso, te va a aprovechar porque claro, en esa debilidad que tú estás experimentando, él ve una puerta abierta. Aquí es lo mío, dijo, aquí mero, pues claro, si te ve débil. Pues si eres fuerte y resistes, estás con los guantes así, luchando y esforzándose, bueno, pues uno está más fortalecido en la fe, en los caminos de Dios. Pero claro, la debilidad es ahí donde el enemigo pues va a venir a tocarte, porque ya sabe que estás en un estado de debilidad y por eso él aprovecha la oportunidad para meterse al alma y así destruirla con el pecado. Cuarto, hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. Soportar las dificultades, claro, con gozo, con paz, con alegría, con consuelo, porque ya el Espíritu Santo nos está dando ese consuelo, ese amor. Ya en un apartado, el número 10, frutos del don de fortaleza, que claro serán para poder resistir las dificultades. Y uno de los frutos muy hermosos del don de fortaleza será la paciencia. Y eso a todos nos hace falta. También a mí como sacerdote hay que tener mucha paciencia.
con ustedes, con la iglesia, con el pueblo de Dios, con la comunidad, con los superiores, mucha paciencia. Usted como papá, como mamá, como servidor en la iglesia, tiene que tener mucha paciencia con otras ovejitas, con otros hermanos, con otras hermanas que a veces no hacen la vida fácil, y por eso hay que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser paciente. ¿Qué es la paciencia? Es la virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. ¿Qué es la paciencia? Repito, es una virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. Porque a veces uno se entristece, uno se deprime, uno está triste a veces. Y no hay que tener claro cuidado para soportar con paciencia esas pruebas de la vida. 1. La conformidad con la voluntad amorosísima de Dios, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Por eso a veces hay tribulaciones y dolores. Una vez más, entonces la paciencia nos ayuda a soportar, a aguantar con amor, con fe, con humildad, tal vez con resignación, las contrariedades de la vida, las tribulaciones. Segundo, el recuerdo de los padecimientos de Jesús y de María, modelos incomparables de paciencia y sincero deseo de imitarles. Volvamos una vez más a las llagas de Jesús, volvamos una vez más al ejemplo del Salvador, que nos da ejemplo de paciencia, de María también. Mucha paciencia María, a veces andar que viajar en burrito, huir a Egipto en burrito y tener la paciencia, el frío, el calor y todo el camino. A veces María nos da ejemplo de mucha paciencia, de confianza en Dios. Tercero, la necesidad de reparar nuestros pecados por la voluntaria y virtuosa aceptación del sufrimiento en compensación de los placeres ilícitos que nos hemos permitido al cometerlos. Reparar aquellos pecados que pues tal vez yo he cometido. Ya fueron perdonados, sí, ya fueron perdonados, tal vez por la confesión, la penitencia, pero siempre es bueno sanar, purificar, lavar y limpiar cada vez más nuestra alma, nuestra mente, nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestro corazón. Cuarto, la necesidad de cooperar con Cristo a la aplicación de los frutos de su redención de todas las almas, aportando nuestros dolores unidos a los suyos para completar lo que falta a su pasión, como dice San Pablo. Hay que cooperar con toda la iglesia, y yo con mi oración, con mi ayuno, con mi sacrificio, con mi entrega, con mi fidelidad, pues yo estoy, claro, para que esa gracia de Dios sí, entre en mi alma, entre en mi corazón, pero como somos un cuerpo místico, yo puedo también, claro, orar y rezar por mi padre, por mi madre, por mi familia, por mis seres queridos, que necesitan también, claro, esa oración. Cooperar con Cristo para que esos frutos de la redención se apliquen también a todas las almas, por el cuerpo unido, ¿verdad? El cuerpo místico que es la iglesia. Quinto, la perspectiva soberana de la eternidad bienaventurada que nos aguarda si sabemos sufrir con paciencia. El sufrir pasa, pero el fruto de haber santificado el sufrimiento no pasará jamás. El sufrir pasa, pero el fruto de haber santificado el sufrimiento no pasará jamás. Y eso es lo importante, que hay que buscar la gloria del cielo, buscar la recompensa en el cielo, buscar, claro, llegar al cielo. Y ese sufrir, ese padecer por Cristo ya en esta vida, pues son perlas preciosas, es oro molido que Dios allá en el cielo lo va a tener en cuenta. Y ya por último vamos a hablar un poquito sobre los principales grados que se pueden distinguir en la práctica progresiva y cada vez más perfecta de la fortaleza. Hay unos diversos grados que vamos a ver en esta virtud de la fortaleza. A, la resignación, sin quejas ni impaciencia ante las cruces que el Señor nos envía o permite que venga sobre nosotros. Resignación. Y eso a veces ante la muerte de un ser querido, hay que tener mucha resignación, y a veces nos quejamos, y a veces sabemos ahora con esto de la pandemia y el virus y mucha gente ha muerto, no nos resignamos y podemos tener meses o años tristes, enojados contra Dios, contra la iglesia, contra todo el mundo, y nos falta resignación. Pero hay que confiar en Dios por las cruces, las dificultades,
los problemas que podamos vivir y pedirle al Señor, tú tienes el control de la vida, tú sabes por qué me pasó esta situación, y hay que buscar siempre resignarse, pero no ir contra la voluntad de Dios, que puede pasar. La paz y serenidad ante estas mismas penas, sin ese tinte de tristeza o melancolía que parece inseparable de la mera resignación. Claro, la paz y serenidad, la confianza que Dios tiene el control y sabe que es lo mejor para mi alma, para mi vida. C. La dulce aceptación, en la que empieza a manifestarse la alegría interior ante las cruces que Dios envía para nuestro mayor bien. Dulce aceptación. Como fruto, claro, te va a dar la alegría interior, porque ya estás, claro, sufriendo con Cristo, ya estás padeciendo con Cristo, y Él te va a dar, pues, toda esa paz, ese amor, ese gozo. D. El gozo completo, que lleva a darle gracias a Dios porque se digna asociarnos al misterio redentor de la cruz. Ese gozo completo que solo Dios puede darnos, claro. Primero hay que esforzarse, hay que luchar, hay que tener la resignación, hay que tener la paz, la serenidad, hay que tener esa aceptación de la voluntad de Dios y por último, claro, el gozo que Dios nos va a dar al asociarnos al misterio redentor de la cruz. Y ya por último, claro, la locura de la cruz. Ahí ya es para los santos, podría decirse, para los perfectos. La locura de la cruz, que a veces el mundo no lo entiende. La locura de la cruz prefiere el dolor al placer y pone todas sus delicias en el sufrimiento exterior e interior que nos configura con Jesucristo. Dirá San Pablo, cuanto a mí, no quiera Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O padecer o morir, dirá Santa Teresa. Padecer, Señor, y ser despreciado por vos, San Juan de la Cruz. He llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento. Santa Teresita. Pues bien, queridos hermanos, claro, concluimos ya esta cuarta semana. Mucho material, hemos hablado ya de tantas cosas sobre esta hambre, esa sed, ese deseo de justicia, de santidad. Hemos hablado ya de las recompensas, serán saciados por el don del Espíritu Santo, serán saciados por ese amor que brota del corazón traspasado de Cristo. Y hablamos ya, claro, tanto de la virtud de la fortaleza como virtud cardinal, y hemos hablado ya del don de fortaleza que sabemos nos va a hacer mucha falta. Pues pidamos a Dios nuestro Señor que nos dé esa gracia de ser fuertes, no desanimarse, no desalentarse, no mirar para atrás, sino siempre adelante, siempre confiando, siempre luchando, siguiendo siempre el ejemplo del Señor, que sabemos Él tuvo que sufrir, que padecer, que derramar muchas lágrimas y claro que vivió siempre ese deseo. Dirá en la cruz también, tengo sed, ¿se acuerdan? Tengo sed. Bueno, pues esa sed que Dios tiene también de almas, tiene sed de nuestra santidad, de nuestra conversión, de nuestro amor, y claro, pedirle ese don de la fortaleza para poder atacar, para poder resistir las acechazas del maligno y así poder llegar al reino de los cielos algún día. Pues concluyo dándoles mi bendición sacerdotal. Pues derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos para que les sigas dando siempre a ellos esa hambre, ese sed, ese deseo de santidad, de conversión, que los puedas llenar con los dones del Espíritu Santo especialmente, y los puedas hacer fuertes y luchadores siempre para poder llegar a ese reino de los cielos en el cual tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.